Bueno, buenos días. Gracias, José, por la presentación. Eh, Gracias a LICAP por organizar este tipo de jornadas. Creo que desde la administración hacemos muchas cosas, cosas que no se ven, cosas que a veces parece que solo tienen intereses, ¿no? Directrices políticas cuando se anuncian, pero que realmente es una necesidad que todo el mundo lo conozca, tanto desde los empleados públicos, los funcionarios de la administración y lo que es la ciudadanía en general. Eh, Antes de empezar, quiero poner en valor precisamente a las personas, ¿no? Acaba de decir José, digo, no, es que la gente está capacitada y cuando todo cae, siempre están las personas. Y eso es verdad. Hoy vamos a hablar un poco de resiliencia. La vez que un sistema de comunicaciones o un elemento tecnológico ha necesitado de la resiliencia fue el 28 de abril del año pasado, cuando hubo la caída energética, porque fue un fallo energético al final a nivel nacional. Pero sí nos vimos afectados en el 112 en la entrada de llamadas. Estuvimos unas 3 horas sin poder recibir llamadas, con el perjuicio que podía suponer para la atención ciudadana. Yo llevaba 5 meses en el puesto y me sorprendió ver cómo la gente acudía al puesto de trabajo para ver si necesitábamos ayuda, si podían coordinar los diferentes preventivos que se pusieran a disposición de la ciudadanía para poder ir dando el servicio. Y ahí entendí que en emergencia 24/7 todo tiene que seguir funcionando. Es decir, da igual la infraestructura que haya detrás. Al final las personas ayudan a las personas, ¿vale? Y a partir de ahí, entonces entra en juego la tecnología. Voy a centrar hoy un poco la ponencia en la parte de la resiliencia, la coordinación y esa continuidad operativa. La resiliencia, quiero que tengan claro que se entrena, se diseña, ¿vale? Con carácter previo. Resiliente no es algo que, bueno, pues cuando hay un fallo sigue funcionando. No, tenemos que haberlo estudiado, tenemos que haberlo diseñado y haber concienciado cómo puede esa resiliencia formar parte de esa continuidad de servicio una vez que surge la emergencia. Y la comunicación es un servicio esencial. Cuando falla esa comunicación, falla el servicio. Falla el servicio, pero porque se restan capacidades. Las capacidades de atención se ven limitadas. Y en un servicio de emergencia necesitamos actuar en tiempo real, porque lo que va a suceder nadie lo conoce. Y por tanto la única manera es prepararnos con anterioridad para que cuando suceda cualquier tipo de emergencia podamos dar una respuesta que es lo que espera la ciudadanía. Esto como los exámenes de matemáticas que te decían, oye, pues tienes que hacer muchos problemas, porque mientras más problemas hagas, seguro que en el examen cae uno similar o parecido y puedes abordarlo, ¿no? Pues en emergencias pasa exactamente lo mismo. Si nosotros lo hacemos con carácter previo, luego va a funcionar. Tiene que ser escalable la comunicación. No sabemos el ámbito del alcance de la emergencia. Puede ser en una localidad, afectar solo a una isla o incluso a múltiples islas. En esta condición de archipelágica que tenemos, es complicado, porque desde un punto tenemos que poder gobernar toda la emergencia y gestionarla, y los mandos de control tienen que ser capaces de tomar decisiones. Y para eso necesitan toda la infraestructura tecnológica y toda la infraestructura de comunicaciones. Tenemos que centrarnos en la continuidad. Actualmente en el gobierno de Canarias se encuentra la red RESCAN, que la conocerán, es una red de emergencias que se basa su tecnología en la tecnología TETRA. La tecnología TETRA es una tecnología de radiocomunicación que opera en una banda de frecuencia de entre 380 y 470 MHz. La que se utiliza aquí está entre 380 y 400, es decir, son bajas frecuencias que sí que permiten unas comunicaciones robustas y de largo alcance. ¿Vale? Es verdad que aquí hay compañeros de diversas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que dirán que no hay coberturas en algunos sitios, y es cierto. A veces es por una configuración anómala de la manera de comunicación, en otras ocasiones porque, como decía, el servicio hay que dimensionarlo con carácter previo y saber dónde hay que aumentarlo. Por ejemplo, en la visita del Papa no hubo ningún problema porque se hizo ese trabajo previo y se puso ese aumento de células portadoras en donde era necesario. Pero esta red es resiliente, esta red lleva muchos años con nosotros y esta red es la que hace que los servicios de emergencia puedan trabajar aquí día a día en el archipiélago canario. Su cobertura es de todo el archipiélago. Se puede despachar en diferentes grupos en función de los cuerpos que tengan que operar la emergencia, y sobre todo es interoperable. Puede comunicarse con las diferentes administraciones para abordar la emergencia. Si hablamos de resiliencia y continuidad operativa, hablamos de anticipación, ¿vale? Y hablamos de una serie de conceptos que a lo mejor les suenan o han leído por ahí, como puede ser la redundancia, el respaldo energético. Recordemos que cuando se va la energía, se va todo, si solo tenemos ese punto de fallo. Pero ¿qué pasa cuando diseñamos y decimos si se va la energía tenemos grupos generadores?
¿O qué pasa cuando decimos igual no se tiene que ir la energía porque reforzamos la capacidad energética sobre las infraestructuras críticas que dan servicio a la comunicación? Igual tenemos que hacer ese examen previo y ese trabajo para luego no llegar al punto de que tengamos una caída de una red de comunicaciones, de que tengamos una caída eléctrica que pueda afectar al servicio. En la historia de las redes de emergencias aquí en Canarias, Rescan creo que se ha caído solo una vez durante unas cuantas horas. Y el fallo también fue energético. Es gracioso porque siempre es un fallo energético lo que arrastra el sistema de comunicaciones. Entonces tenemos que aprender que tenemos que poder dotar de redundancia y de otros sistemas de alimentación para no llegar a ese punto. La coordinación multiagencia es imprescindible. En el SECOE se coordinan diferentes agencias que participan en las emergencias, tanto lo que es el Servicio de Urgencia Canaria, el 112 propio que coge la llamada, ¿no?, y hace el despacho de ese servicio, los cuerpos de seguridad del Estado, que también están coordinados, y al final todos tenemos que tener y hablar en el mismo idioma, tener el mismo canal de comunicación y sobre todo tener las capacidades de poder coordinarnos entre nosotros. El día en que cayó las comunicaciones, ese 28 de abril, pues en la sala de Gran Canaria y en la sala de Tenerife estábamos desconectados. El viceconsejero estaba en un sitio, yo estaba en el otro y nada, y a esperar a que volvieran esas comunicaciones. Teníamos las radios, ¿no? Pero lo que es, perdimos una parte de nuestra capacidad operativa en la respuesta en tiempo real. No la capacidad de atender las emergencias, pero sí la de poder controlarnos entre nosotros. Y para eso surgen tecnologías como por ejemplo el 5G. El 5G es una tecnología que obviamente no se diseñó para sistemas de emergencia, se diseñó para redes que son comerciales, que son de operador, que tienen un rédito económico detrás, con lo cual no podemos exigirle la misma robustez que podemos para una red, por ejemplo, Tetra, pero que sí que nos va a habilitar ciertas capacidades que van a hacer que nuestra respuesta en emergencia sea mucho más enriquecida, como por ejemplo la baja latencia que nos permite tener vídeos en tiempo real. Podemos hacer la ingesta de datos masivos de diferentes fuentes de datos, como pueden ser la sensórica que esté instalada, poder procesar en tiempo real los datos de diferentes administraciones para obtener simulaciones de cómo puede evolucionar la emergencia. Vale, y sobre todo puede servir de apoyo operativo a los servicios críticos. En mi mente yo siempre he visto esto. Tetra tiene que coexistir con el 5G, pero no es sustitutivo. Es decir, la red Tetra es robusta, tiene su cifrado, tiene su capacidad, su resiliencia, está dimensionada muy bien por parte del gobierno de Canarias. Lleva mucho tiempo aquí entre nosotros. 5G es más nuevo, pero me da otro tipo de capacidades. Igual puedo tener drones en el terreno, igual puedo coger toda la sensórica que los diferentes cabildos están poniendo en diferentes partes de las islas y poder ingestar esos datos para tener una conciencia situacional, que después hablaremos de eso, de lo que está pasando realmente. Y todo eso desde la plataforma de mando y control lo podemos ingestar. Podemos ver allí las capacidades del 5G coexistiendo con Tetra. Vale, pues es totalmente compatible. Pueden converger y como pone ahí, pues al final es una misma operación con diferentes capas. Y la capa simplemente la divide la tecnología. Necesitamos una red por defecto. En el gobierno está Rescan. Rescan surge como un proyecto europeo, es decir, con fondos europeos, perdón, se crea Rescan y luego vino para quedarse, ¿no? Igual que el Centro de Respuesta ante Incidentes. Hay muchas corporaciones por ahí que tienen otro tipo de redes, DMR y demás, que las usan en el día a día y también son útiles. Pero yo quiero sacar aquí un concepto que es gobernanza. La gobernanza debería ser única para gestionar las emergencias. Y mientras más intentemos centrar el tiro e irnos a una tecnología que dé soporte a todos e invertir en ella, yo creo que nos podría ir mucho mejor, ¿vale? La infraestructura que tenemos ahora es resiliente. Tiene 2 centros de datos, como ven, que tiene el Gobierno de Canarias, en Gran Canaria y en Tenerife. Está redundada, se puede sacar por diferentes fuentes. Están conectados las administraciones, están conectados los servicios de salud, está conectada la policía. Es decir, todo va conectado a esa red por defecto, que deberíamos de ir hacia ese punto donde fuera la única red. Falta algunos pormenores jurídicos que le den esas consistencias, pero me consta que ya se está trabajando en ello. Y hablando de tecnología y hablando del 5G, viene la inteligencia artificial. ¿Cómo no? Todo el mundo conoce la inteligencia artificial. Dice, oye, ¿cómo se pone en las emergencias? Bueno, pues yo aquí saco este concepto que es la conciencia situacional. La inteligencia artificial es tonta. No sabe lo que está pasando, ¿vale? Si asemejamos un ChatGPT o algún modelo de lenguaje LLM, viene siendo
como lo que es el lóbulo frontal cerebral, es decir, tú hablas con una persona y te contesta, pero no tiene más recuerdo que la parte frontal de la acción inmediata. Pero esa conciencia situacional, eso que una persona dice, oye, pues me entra miedo, creo que me están siguiendo por la calle, creo que puede pasar algo, ¿no? Cuando estamos en algún tipo de entorno, eso se genera con el lóbulo temporal. Y ese lóbulo temporal tiene muchas más capacidades que lo que es la parte frontal. Estamos trabajando en dotar de esa inteligencia artificial, en esa conciencia situacional. Es necesario que los sistemas de información sepan lo que está ocurriendo en el momento que está ocurriendo. Incluso sean capaces de detectar patrones que luego puedan convertirse en planes de actuación sobre cosas que van a ocurrir y que todavía no se producen. Vimos ayer que había un enjambre sísmico aquí debajo del Teide, ¿no? No pasa nada, no hay una erupción a corto ni medio plazo, pero este tipo de conciencia entendería que eso es un parámetro único que hay que observar y ya está. Pero si esto fuera correlacionado con diferentes parámetros como la emisión de dióxido de azufre, las llamadas al 112 diciendo que huele a huevo podrido en alguna zona o algo, pues igual nos podrían dar un evento de una mayor criticidad que habría que actuar sobre él, ¿no? Y para eso es para lo que necesitamos la tecnología. Burbujas tácticas. ¿Qué pasa cuando no hay cobertura? Cuando se cae el sistema. Hay gente que dice, oye, pues si no tienes ninguna capacidad de comunicarte, sí las hay. Y también estamos trabajando en ellas. Hay unas burbujas tácticas, son unos maletines, como se ve ahí reflejado, que pueden montar un operador de 5G con un radio de 4 kilómetros, ¿vale? En 5 minutos, en cualquier punto del mundo. Da igual que estemos en medio del mar, se puede ejecutar en una erupción volcánica, en un incendio, en cualquier punto se abre y lo que hacemos es ampliar la capacidad de comunicación. ¿Cómo lo hace? Pues conecta con un satélite y luego hace un propio operador privado 5G. También pues las operadoras están sacando las suyas para repetir a través de sistemas satélites pues sus capacidades de cobertura, ¿vale? En esto se trabaja. Ya le dije a la consejería que sería interesante adquirir una para cada una de las provincias y bueno, ya estamos en ello viendo las posibilidades. Puesto de mando avanzado. El SECOES es una referencia. Está claro, ayer teníamos aquí al director del SECOES 112 y desde ahí salen todas las directrices. Pero siempre en el terreno tiene que haber alguien que esté más cerca, porque es el que va a tener esa percepción de lo que está pasando en tiempo real sobre el terreno. Y para eso tenemos los puestos de mando. Y los puestos de mando tenemos que dotarlos también con tecnología. Y tienen que tener las mismas capacidades que las tiene la sala operativa del 112. Es como una extensión, como si fueran una pequeña embajada de esos servicios de emergencia que vamos a tener desplegados en el terreno. Y sobre esto también es necesario que se apueste y que se ponga en valor a los profesionales que trabajan en esos puestos de mando, porque son los que en tiempo real nos están transmitiendo la información de la emergencia a las salas de coordinación para poder tomar las decisiones oportunas. Y la última milla, pues son las personas que trabajan directamente en el incidente, ¿vale? Esa última milla es fundamental, porque hay que posicionarla. Hay que saber qué les está pasando. Hay que cuidarlos. A las personas hay que cuidarlas. Y para eso también está la tecnología. No podemos permitir que un helicóptero pues, no esté localizado o se nos quede sin comunicación. No podemos permitir que un efectivo de policía o bomberos que esté sobre el terreno en un incendio también se quede ilocalizado. Tenemos que ser capaces de posicionarlos con localización, mediante los ISIS de Tetra, mediante el posicionamiento, si llevan cámaras de pecho, que también manden una señal de dónde están. Y para eso necesitamos esa infraestructura que hablaba antes, de 5G, por ejemplo, para poder adquirir todos los datos de posicionamiento en tiempo real. Tiene que ser seguro, porque obviamente tienen que proteger su privacidad en la actuación y cómo se está haciendo, y también tienen que ser eficaces para poder dar la respuesta a esta emergencia. Vale. Operar en degradación. Los servicios de emergencia, como dije antes, no paran. Y como no paran, tienen que seguir operando. Y tenemos que aprender a operar cuando todo se cae. Yo hablo siempre de la arquitectura invisible que todos lo sostienen, ¿no? Esa arquitectura invisible de las emergencias. Y detrás de eso existe una realidad que es jurídica, que no es tecnológica. Porque detrás de eso hay alguien que tiene una responsabilidad, alguien que tiene que coger el mando, alguien que tiene que actuar sobre el terreno. Y todo eso se entrena, todo eso se especifica en planes previos a las emergencias y se conciencia a las personas de cómo tienen que actuar cuando llegue ese momento. Pero tenemos que seguir operando. Es decir, cuando todo falla, el servicio tiene que continuar, ¿no? Decía Freddie Mercury, el show must go on, pues lo mismo aquí, ¿vale? Pero durante la emergencia. Las infraestructuras críticas.
¿Las estamos protegiendo? ¿Hay una inversión suficiente y una preocupación sobre esas infraestructuras críticas? Me consta, nosotros en el 112 pues somos infraestructura crítica y sí se protege, hay una dotación presupuestaria y demás. Pero ¿y esas redes de comunicación? ¿Esas redes Tetra que tienen sus antenas por ahí están protegidas? ¿Están seguras? ¿Las instalaciones están revisadas? Es que eso es parte de la resiliencia. Es que eso es parte del plan de continuidad. Cuando cayeron las comunicaciones el 28 de abril, no es que cayera la infraestructura de telefónica, por ejemplo, aquí en Canarias. Seguía activa. Lo que cayeron fueron centros intermedios en Andalucía, que lo que hizo fue que cayera la señalización. ¿Vale? ¿Y por qué cayó? Pues porque no había un buen plan de resiliencia. No se había entrenado. Nadie sabía que iba a pasar esto, está claro. Pero esto pasa cuando no se entrena con carácter previo todas las capacidades que puede tener la red. Las infraestructuras críticas tienen que estar siempre disponibles. Tenemos que garantizar la ciberseguridad de estas infraestructuras porque está claro que los malos también quieren atacarlas. Tienen que tener un mantenimiento efectivo y tienen que ser una prioridad pública. Tenemos que hablar de gobernanza, quién las gestiona, quién las dirige, quién las mantiene. Y sobre esto es muy importante que de la administración pues surja esa necesidad de decir, oye, las infraestructuras críticas no se tocan, es decir, se mantienen, se mejoran, pero no se hace nada que pueda poner en tela de juicio su funcionamiento y disponibilidad. Y entonces aquí surge esta gobernanza, ¿no? Y el marco de actuación. Dice la comunicación crítica como política pública esencial, ¿no? La gobernanza es un servicio esencial. Las comunicaciones en crisis son servicios esenciales. Y todo el sistema de comunicación es un servicio esencial. Porque sin él no podemos seguir operando con las capacidades al 100%. Cuando se nos cae el WhatsApp, tenemos un problema, ¿no? Miramos el móvil cada 3 minutos a ver si podemos contestar. No podemos abrir el Instagram, y eso es un tema normal. Pero ustedes imagínense que los servicios de emergencia se quedan sin esa comunicación. Por eso es necesario que haya un buen gobierno. Es necesario que las administraciones pues lleguen a acuerdos entre ellos. Ahí surge la interoperabilidad. La seguridad por diseño. En todos los planes de gestión de diseño de las infraestructuras críticas tiene que estar la seguridad. Y sobre todo tiene que ser soberana. Tiene que seguir las directrices de gobierno. La inteligencia artificial se puede utilizar también para anticipar las saturaciones, esos picos de llamadas. Estamos trabajando en diferentes proyectos de triaje de llamadas, de coger las llamadas que entran y saber clasificarlas de una manera automatizada para dar una herramienta a la persona que está atendiendo la emergencia y saber y jugar con una respuesta mayor y más eficaz y tener menos tiempo de atención y poder gestionar más llamadas. Eso es importante. Tenemos que apoyar al mando en la toma de decisiones. Podemos hacer simulaciones con gemelos digitales. Estamos en medio de una licitación de la plataforma de emergencias y la idea es que se pueda hacer simulaciones en tiempo real de cómo va a evolucionar la emergencia. Si hay una cantidad de lluvia acumulada y hay una carretera que pasa por el medio, ¿hay que evacuar o no una población en función de la lluvia que caiga? Pues podríamos hacer diferentes tipos de escenarios para poder poner en marcha los planes específicos de protección civil que haya que utilizar con la ciudadanía. ¿Vale? Eso nos va a dar capacidad. ¿Vale? Y la capacidad te la da ensayar, que es lo que pone ahí, ¿no? Aprender y planificar. Es lo que se entraba siempre en la parte de resiliencia. ¿Cuál es la hoja de ruta que deberíamos de tener? Y eso es una opinión personal. Hoy en día tenemos un Tetra que es robusto, que es una red que es RESCAN, con sus más y sus menos. Se puede mejorar, por supuesto, como todo. Pero estamos en ese punto. Y estamos explorando esas capacidades que nos da el 5G para poder obtener datos de diferentes fuentes, para poder tener esa acción en tiempo real. Y tenemos las burbujas tácticas que nos solucionan la parte del terreno. Esto nos va a llevar hacia una infraestructura que sea más segura y resiliente, ¿vale? Y donde vamos a integrar esos datos que antes hablaba para crear esa capacidad, esa conciencia situacional para responder con carácter no reactivo como ahora, sino proactivo y anticiparnos a la emergencia. Todo eso estará asistido por la inteligencia artificial, que, ojo, no va a sustituir, no va a tomar decisiones, siempre va a haber una persona. Lo que me va a dar son herramientas, consejos, recomendaciones, insight, llámenlo como quieran, pero nos va a dar esa herramienta y esa capacidad para que podamos tomar decisiones en un menor tiempo. Y esto nos llevará en un futuro pues a esa red híbrida pública que será crítica, donde coexista la parte tecnológica como herramienta fundamental para las personas que están detrás, teniendo el talento por encima, que es el que va a determinar cómo se actúa en la emergencia. Y las 5 ideas fuerzas con las que me quedaría sería comunicar es proteger. Si no hay comunicación, la protección
pues actúa en modo degradado y podemos tener algún punto de fallo. La resiliencia se diseña, como dije antes, se piensa, se entrena, se gobierna, se modela y luego es cuando ya le podemos llamar resiliencia. Las redes Tetra siguen siendo esenciales y tienen que seguir manteniéndose por su capacidad de resiliencia y porque nos han enseñado durante todas las emergencias que es lo que necesitamos para comunicarnos. El 5G suma, pero no va a sustituir en ningún caso esas capacidades de las redes que ya están implementadas y que la coordinación siempre necesita gobierno. Y sin el gobierno de esa coordinación tampoco vamos a actuar de manera eficiente para atender las emergencias de cara a la ciudadanía. Muchas gracias por escucharme y ahí tienen el QR de las preguntas.